Muchas veces nos hemos sentido agobiadas por problemas de diferentes tipos, presa de muchas angustias y de dolores físicos que nos hacen sentir terriblemente solas y desamparadas. Sin embargo, Dios no ignora nuestras angustias. Recordemos el momento en que Jesús va al huerto de Getsemaní la noche que lo aprenden. Poco antes de este momento, Jesús les dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Y él mismo se alejó un poco de ellos para orar. ¿Por qué oró Jesús? ¿Por qué oramos nosotros? Porque sabemos que Dios nos libra de la angustia. En el Evangelio de Lucas dice el verso 43 del capítulo 22 que se le apareció a Jesús un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Qué nos enseña ese versículo? Que el hecho de que Dios haya mandado un ángel significa que Dios hace algo para fortalecernos. Y lo hace de muy diversas maneras. Aquí Dios está con nosotros en su Espíritu Santo. Está con nosotros su amor, brindándonos la fortaleza y a veces en medio de nuestra desesperación y de nuestra necesidad, quizá no alcancemos a percibir o a recordar que el Señor está con nosotras. A Jesús, Dios no lo abandonó en el Getsemaní, como no lo abandonó tampoco en la cruz. Definitivamente, muchas son las promesas de Dios de que Él no nos abandona, por más difícil que sea la prueba, por más grande que sea la angustia, esa crisis, la tremenda lucha. Debemos saber que Dios no nos abandona, lo sintamos o no. Más allá de lo que podamos percibir, su promesa y la fe en su promesa son más importantes que nuestro desaliento. La fidelidad que Dios ha prometido es más importante que nuestra preocupación. Está por encima de nuestra angustia. Hemos de saber con esta historia del ángel que consuela a Jesús y que lo fortalece, que Dios está con nosotros. No necesariamente un ángel, sino Dios mismo, su Espíritu Santo, el que en los evangelios se llama el Consolador, el que está junto a nosotros siempre. El Espíritu Santo es Dios mismo que está con nosotros. Cuando hablamos de los momentos previos de Cristo ante su muerte, de la angustia que Él vivió, también hemos de pensar en qué nos enseña a nosotros, porque todo lo que está en la Escritura no es mera información sobre el pasado. Es, ante todo, un mensaje de Dios, un mensaje vivo para que nosotros podamos sentirlo, podamos ser consolados, podamos ser fortalecidos. Pensemos cómo Jesús sufre esta angustia. Y el motivo de la agonía de Cristo es entender, es poder hacer, ver con toda claridad cuál es la voluntad de su Padre. Por supuesto que hay muchos otros sentimientos en juego en el alma de Cristo en esos momentos de agonía. Y lo es también en nuestro caso. Frente a todos esos problemas que estamos cargando, que nos aquejan como un fardo, una carga pesada, problemas de muchos tipos, que nos provocan tristeza
incertidumbre, dolor, enfermedad, tenemos que esperar y buscar el rostro de Dios, así como lo hizo Jesús, a veces quizá a solas. Recordemos que en el caso de una enfermedad, por ejemplo, la fe no es la garantía de que no nos vamos a enfermar. Es la fortaleza que vamos a tener aún enfermos para aceptar la voluntad de Dios y darle gracias a Él. Jesús necesitaba de alguna manera la compañía, porque si bien es cierto que Él se adelantó para orar, también quería que allí, donde había dejado a sus discípulos, ellos estuvieran orando juntamente con Él. Hay momentos, quizá en todos los momentos de nuestra angustia, que necesitamos del apoyo, de las palabras de alguien, de la ayuda física, material, de la oración también de los demás. Saber que están orando, saber que les preocupamos, saber que no solo Dios está oyendo que clamo a Él, sino que otros claman también a Él por mí. Recordemos que la oración es un diálogo amoroso. Dios no es una especie de genio que nos dará todo lo que le pidamos, sino que Él sabe de antemano todo lo que necesitamos y sabe lo que nos conviene. Entonces, podría surgir en nosotros la pregunta, ¿para qué oramos por los demás si Dios también los ama? ¿Si Dios conoce sus necesidades? Dios es un Padre de todos nosotros. Y cuando tú, por ejemplo, tienes varios hijos y ves que uno de ellos se preocupa por el otro, tú te alegras. La oración de intercesión es, en primer lugar, una auténtica preocupación amorosa por el otro. Y orar por mi hermano es agradable a Dios, que ve que llevo las cargas juntamente con mi hermano. La consecuencia o el resultado de una oración de intercesión debe llevarnos a preguntarnos, ¿qué puedo hacer por mi hermano? ¿Qué debo hacer por él? Dios no necesita ser convencido, pero no deja de ser un alivio saber que podemos poner nuestras peticiones ante Él y que Él tiene muchas maneras de contestar. Pues no podemos decir, es que Dios nunca contesta, siempre nos deja en la prueba. No. Tampoco podemos decir, Dios siempre contesta y hace milagros. No es así. Es que siempre va a pasar lo que Dios quiera. No. Muchas veces Dios nos deja en libertad. Muchas veces nosotros podemos escoger. Piensa siempre en Dios, entre otras cosas, como un padre. Y si tú eres padre o madre, sabrás que hay circunstancias en las que el hijo tiene que hacer exactamente lo que tú le digas. Y no hay otra opción. En cambio, hay otras circunstancias donde tú le permites al hijo escoger, que le gusta o que quisiera. Hay otras circunstancias donde es posible que tú indiques una cosa y el hijo pida otra, y tú cedas y digas, estoy de acuerdo, así es Dios. Y nosotros, en esa búsqueda de su voluntad, estamos, entre otras cosas, tratando de comprenderla. Y no dejamos de orar, y no dejamos de interceder, porque nunca sabemos si esta situación en la que estamos es de esas que inexorablemente tienen que ser así,
¿O es de aquellas que si le pedimos a Dios, Dios va a decir, está bien, te lo concedo? ¿O es de aquellas donde Dios nos deja en plena libertad para que nosotros escojamos? Hay muchas formas. Dios, por supuesto, siempre respeta nuestra libertad, pero siempre también y al mismo tiempo nos trata como hijos. Es importante, entonces, por un lado, buscar la voluntad de Dios y al mismo tiempo tener confianza en su provisión y guía. Por otro lado, y al mismo tiempo, cuidar nuestro corazón, nuestras decisiones, analizar nuestros pecados. Considera, hermana, que sufrir problemas y angustias es natural y que no debes sentirte culpable porque sufres o porque estás triste. El cristiano no tiene que estar siempre regocijándose. El cristiano, como muchos salmos lo expresan, también sufre. Al mismo tiempo que hay sufrimiento, está el gozo de la esperanza, está la paz de la fe que sabe que Dios está con nosotros. Esto es así porque estamos en el mundo, porque estamos en la vida finita, porque somos limitados, porque tenemos que sufrir en todo el resto de nuestra peregrinación. Pero también es verdad que el Señor está con nosotros, que el fruto de su Espíritu es amor, es gozo, es paz, y que la fe es esta certeza, esta determinación, este coraje de no darnos por vencidos, porque el Señor está con nosotros. Cuando Jesús está orando en el huerto, Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa. También es una oración de todos nosotros. Señor, si es posible, no me pruebes tan duro. Señor, si es posible, no me reprendas como lo merezco. Corrígeme en tu misericordia. Señor, si es posible, protégeme, protege a mi familia. Señor, si es posible, que en esta enfermedad no me muera. Dame esa oportunidad. Es normal y es una oración correcta que nosotros le digamos al Señor que la copa amarga pueda pasar de nosotros, que no tengamos que beberla. Pero más allá de eso, en el fondo de esa petición, en nuestro corazón tiene que estar la disposición de decirle, Señor, lo que tú digas. Así como Jesús le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos que la oración es diálogo amoroso. Si la entendemos así, va a ser más claro que oramos en una plática con el amado. Y en esa plática con el amado, lo único que se anhela es la voluntad de Él, es la entrega total nuestra. Por eso es posible decirle a la persona que se ama, a mí me gustaría esto o aquello, si es posible, pero estemos de acuerdo. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Qué deseas tú? Y así le decimos a Dios, nuestro amado por excelencia. Y a veces lo que Dios quiere es muy doloroso. Y no es porque Dios no nos ame, ni porque Dios quiere el mal, ni porque Dios quiera que suframos, sino porque a la manera de un medicamento amargo o de una inyección dolorosa, es el único remedio para nosotros. Y entonces
esa voluntad dolorosa es por nuestro propio bien. Esa voluntad dolorosa es surgida del amor. ¿Cuánto nos enseña la agonía de Cristo? Su corazón dócil y su aceptación de lo que su Padre anhela. Si la oración es diálogo amoroso, también podemos concluir que los discípulos todavía no habían comprendido eso. Dice el texto que por causa de la tristeza se quedaron dormidos. Tampoco los culpemos tan sin misericordia, porque a veces la tristeza nos causa un tipo de depresión, que no queremos saber nada más que dormir, no queremos movernos, no queremos hacer nada, estamos absolutamente tristes. Y así les pasó a los discípulos. Habían comprendido que nada bueno se avecinaba. El maestro había hablado mucho de que moriría, de que los dejaría, de que algunos lo traicionarían y lo abandonarían. Estaban tristes. Entre la tristeza y, según otro pasaje bíblico, la debilidad de la carne, en contraste con la solicitud, la disposición del espíritu y no entender cabalmente la oración como un diálogo amoroso, hace que ellos terminen dormidos. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando amamos podemos hablar con la persona amada un tiempo que nos sigue pareciendo breve, a pesar de que, comparado con lo que marca el reloj, sea un tiempo largo. Cuando uno no ha comprendido la oración como diálogo amoroso, puede orar un ratito y ya se cansó, ya no sabe qué pedir. Hasta que vamos entendiendo que hablar con Dios no es solo pedirle cosas, es expresarle lo que sentimos, lo que queremos, decirle cómo le amamos, qué queremos entender de él, platicarle nuestra vida, nuestros pensamientos y tratar de escuchar al mismo tiempo su voz para entender su voluntad. Y así como se platica con la persona amada, es una delicia platicar con Dios. Y ya lo más importante no es si me tardé o no me tardé. Puedo no haberme tardado y fue una oración profunda. Puedo haberme tardado y no sentir el tiempo porque estaba absorto en ese diálogo amoroso. El punto es que Jesús quiere que los discípulos estén alerta, porque les está diciendo, velen, oren para que no entren en tentación. El problema más grave de las pruebas que nos provocan agonía o angustia, es que también al mismo tiempo son tentaciones en la medida en que el diablo quiere usarlas para desanimarnos, para que abandonemos la fe, para que entendamos incorrectamente la voluntad de Dios o terminemos haciendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué nos puede ayudar a decidir en esto? Jesús nos lo dice en este pasaje, la oración. ¿Por qué la oración? Porque acabamos de decir que la oración es diálogo amoroso. Si yo me mantengo en contacto con el amado, me siento con la fuerza de la fidelidad. Y cuando tengo dudas y platicamos acerca de mis dudas, me siento dirigido por su sabiduría. Y cuando escucho sus palabras amorosas, me siento fortalecido al recordar ese amor que está conmigo.
Todo eso es lo que me va a dar más fuerza para la decisión de decir no y que se haga una realidad cuando digo, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación. Pero Dios no nos libra del mal moral. No nos dice, tú ya no vas a ser tentado, tú no puedes pecar. No, Dios permite las tentaciones. Dios permite que yo sea una persona con voluntad, todavía con posibilidad de pecar. De ahí que Jesús insista al levantarse, de orar, al despertarlos, levántense, tenemos que irnos. Oren para que no entren en tentación. Ahorita no oraron como yo les dije al principio. Recordemos que Jesús les había dicho, oren para que no entren en tentación, y ellos se durmieron. A pesar de eso, Jesús los despierta, y les dice otra vez, oren para que no entren en tentación. Es decir, oren después. Ahorita no lo hicieron, pero háganlo después porque las cosas no van a mejorar. Ahora su maestro va a ser asesinado y luego va a estar ausente por mucho tiempo. Por todo ello, hermanas, tenemos que orar. Y orar de manera más ferviente en la hora de la angustia, en la hora de la prueba, en la hora en que nos sentimos con ese dolor tan grande que no sabemos qué hacer. Es el momento en que tenemos que orar. Dios las bendiga.